Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 12, verso 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle del pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Más adelante, si seguimos leyendo la historia, veremos de que de una manera sobrenatural y milagrosa, Pedro es librado de las cadenas. Es decir, el Señor abre sus grilletes, el Señor abre esa cárcel y él puede experimentar de una manera asombrosa la libertad. Pero esta historia tiene ciertos componentes que es necesario que nosotros podamos observar. Aquí en esta historia podemos ver varias circunstancias, desde estas asombrosas y milagrosas como la libertad de Pedro, pero también otras dolorosas y tal vez aparentemente sin comprensión. Es como la muerte ¿de quién? De Jacobo. La palabra de Dios dice que Jacobo fue muerto a espada. Si leemos bien la historia, vamos a darnos cuenta de que Herodes arrestaba a los cristianos para torturarlos y encarcelarlos. Y en este caso mataron a Jacobo. Por lo tanto, Jacobo fue muerto, Pedro torturado y encarcelado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la iglesia comenzó a orar sin cesar. La iglesia comenzó a clamar y algo grande aconteció, algo tremendo, asombroso. De una manera milagrosa, un ángel fue enviado y Pedro fue liberado. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia, tal vez nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Cómo es que Jacobo murió a espada? Tal vez nos imaginamos que por ser un discípulo, por ser un apóstol, por ser un profeta, un pastor, un hijo de Dios, no debía experimentar eso. Pero aquí la Biblia nos muestra que experimentó. Y Pedro también experimentó torturas y encarcelamientos. ¿Cómo entendemos esto? La verdad, no debemos procurar buscar explicaciones, sino 2 cosas deben acontecer. 1, confiar plenamente en el señorío de Dios, porque el señorío de Dios es más grande que todas las circunstancias. Necesitamos creer en el carácter de Dios. Por lo tanto, tal vez no entendemos en ese momento, pero el propio Señor nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que Él venció al mundo. Es decir, Él es nuestra victoria. La obra que hizo por nosotros es nuestra victoria. Entonces, es allí donde la posición que debemos tener es de confiar plenamente en el Señor. Porque si tú confías en su señorío, en su carácter, en su soberanía, lo único que vas a experimentar es descanso en Dios y serás inabalable. Es decir, nada podrá moverte de tu firmeza en la fe, aun cuando las circunstancias que experimentas no lo puedes comprender. La Biblia en el Salmos 125, versículo 1 dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Está hablando de qué? De que si tú confías en el Señor, nada va a poder mover ninguna adversidad de tu posición y firmeza en el Señor. Vas a experimentar paz. Isaías capítulo 30, verso 18, dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Confiar en el Señor nos muestra de que nosotros vamos a experimentar doble bendición. Seremos bienaventurados, seremos inabalables. Todavía el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. La palabra de Dios nos dice que si tú confías en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, tú serás conocido por el Señor. Usted sabe, una cosa es que tú conozcas al Señor y otra cosa es ser conocido por Dios. Aleluya. Una actitud de victoria. Todavía la palabra de Dios nos muestra en el Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Qué significa? Que la confianza va a producir en nosotros alegría, aún en medio de las adversidades. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, quiero invitarte este tiempo a confiar plenamente en el Señor.
plenamente en su carácter, que a pesar de que las circunstancias sean adversas, nosotros esperamos en el Señor. Recuerdo una vez más, el ser cristianos no nos exonera de situaciones a veces difíciles, a veces complicadas, pero en todas ellas el Señor está contigo y nosotros somos hijos amados. Que el Señor te bendiga.